En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a la ministra de Cultura, que se encuentra en el día de hoy con nosotros. Bienvenida, ministra Alejandra Pérez, y también a los asesores que en el día de hoy la acompañan, a David Ibaceta y también a don Raimundo Varela. Quiero ofrecerle la palabra al secretario para que dé paso a la cuenta. ¿Tenemos cuenta? Sí, gracias, señora presidenta. En materia de cuenta son los siguientes. En primer lugar, en el día de ayer ingresó con urgencia calificada de discusión inmediata el proyecto de ley que modifica la ley 20.248, que establece la subvención escolar preferencial para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro. Y también ingresó un proyecto de reforma constitucional de diversos senadores, 5 senadores, en materia de derecho a la educación y equidad de género. El objetivo de este proyecto es modificar el artículo 19, número 10 de la Constitución para incorporar estas materias como derechos constitucionales. Y también se calificó como, con urgencia calificada de simple, el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior. Luego hay dos comunicaciones, una del ingeniero en administración, señor Felipe Ambarter, mediante el cual expresa su opinión y sugerencias sobre el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para los estudiantes de la educación superior. Y luego del presidente de la Federación de Instituciones de Educación Superior, Particular, FIDE, el señor Guido Crino, en el cual solicita ser recibido por la comisión para dar su opinión cuando sea tratado el proyecto de ley en referencia o relativo a las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo, es decir, las ATES, que establece el nuevo plazo para que se puedan convertir en personas sin fines de lucro. Eso, señora presidenta, la cuenta. Muchas gracias, secretario. Efectivamente, en el día de ayer conversamos con el Ejecutivo, producto de la discusión inmediata con el que ingresó el proyecto que está vinculado a las ATES. Y considerando que para esta comisión espero yo haber interpretado a la mayoría que era necesario escuchar organizaciones, era muy complejo en el día de hoy votarlo. O sea, conocimos que ayer tenía discusión inmediata, era muy difícil invitar a las organizaciones para hoy, razón por la cual el Ejecutivo le quitó la discusión inmediata y para el día lunes 30 está previsto en Santiago que podamos escuchar tanto al Ejecutivo como a las organizaciones existentes que estén vinculadas a la ATE. Entiendo que al menos dos, uno que ha hecho llegar su carta y hay otra organización que fue la que estuvo presente en la discusión de este proyecto en la Cámara de Diputados, según lo que me informó el propio Ejecutivo. Así es que la idea es poder convocar el día lunes 30 a la comisión, vamos a afinar la hora, para escuchar a las organizaciones y escuchar al Ejecutivo, y el día miércoles 1 de agosto en la comisión para votar este proyecto de ley, dado que el día martes de esa semana, martes 31, el Gobierno le va a renovar la discusión inmediata, podríamos ir ese mismo día a la sala. Eso es el itinerario. Y además, como esperamos, ministra, avanzar en el día de hoy de manera muy sustantiva en el proyecto de artes escénicas, ojalá que ya podamos finalizar la tramitación el próximo miércoles 1 de agosto. Son los plazos idealmente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Sí? Sobre las organizaciones, para invitar a organizaciones ATE, es para ese lunes 30, simplemente que nos autoricen a que podamos informar a la Contraloría, a la Secretaría, la Contraloría sería... Sí, nos daría una vuelta muy larga. Por lo menos la que se ha contactado conmigo, yo entiendo que es la misma que se ha... No sé si será la misma, quiero simplemente verificarlo, pero es la misma que ya estuvo en la Cámara. Y averiguar si en la región de la Araucanía, que tiene hartas ATE, 140, si hay alguien que quiera participar también. Eso sería interesante que ustedes nos puedan enviar la información. Yo en esto no he conversado con la gente con la Secretaría de la Cámara, pero le podemos pedir ahí al secretario que verifique
la información que ayer nos dio el Ejecutivo es que había una que no están muy organizados, pero aquí hay una que representa un número importante. Ya. Y que ella fue la que estuvo en el proyecto en la discusión de este proyecto en la Cámara. No sé si en esa oportunidad se escuchó a la FIDE, pero dado que ellos mandaron una nota, tenemos que, creo yo, adecuado incorporarlo a la audiencia. Muchas gracias, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, senador Quintana. Sí, dos cosas. En relación a la sesión donde analizaríamos el proyecto de las ATE, la pregunta más bien, ¿quién es la contraparte técnica de esto? ¿Es el propio Ministerio? Porque evidentemente las ATE lo que buscan es contribuir, ¿no es cierto?, al fortalecimiento pedagógico de los establecimientos. Sería bueno saber cuál es la evaluación que se ha hecho de su trabajo. Yo entiendo que hay algunas que funcionan muy bien, hay otras también respecto a las cuales poco se conoce. De hecho, estas propias entidades que conversaron conmigo también a través de ley de lobby me plantearon que hay un número muy significativo, probablemente la mayoría, de las cuales hoy día no se conoce su existencia. Entonces hay un tema, o sea, si desaparecen, no sé, 800 ATE, entiendo que ya no se sabe, de la noche a la mañana desaparecieron. Sería bueno saber cuál es el impacto que eso está teniendo en esos establecimientos. No digo que se hayan dejado abandonados necesariamente, pero creo que es importante que venga alguien del Ejecutivo, desde luego. No sé si la Agencia de Aseguramiento de la Calidad tendrá alguna relación con ello o un órgano de esas características. Y lo segundo, Presidenta, en relación al proyecto del sistema de financiamiento solidario, yo por distintas razones no he hecho llegar mi lista de invitados. No sé si podríamos abrir un espacio, un nuevo plazo. Yo tendría que someterlo a la consideración de la comisión porque efectivamente para ese proyecto dimos una fecha de invitados que expiró hace 2 semanas atrás, pero también para ser justo después ingresó otra fuera de plazo. Entonces, no podría negarle yo, pero creo que es bueno someterlo a la discusión del resto. Si les parece a los demás. ¿Votemos? Muchas gracias. Vamos a votar. Ya. Pero le pediría sí que en el transcurso de esta semana haga llegar la lista porque nosotros ya hemos programado con los invitados que teníamos y por eso que consideramos que era necesario establecer un cierre de la lista de invitados para que ya se les pudiera también a ellos informar con antelación. Y lo que estuvimos definiendo era que por cada una de las sesiones vamos a tener 4 invitados que previamente se les va a decir que cuentan con 15 minutos para la exposición, de manera de poder dejar el resto de la hora para las preguntas por parte de los parlamentarios. Senadora. Presidenta, solo pedirle si es que nos puede facilitar la Secretaría la lista de invitados que ya tenemos, para tener una idea. Porque la Secretaría le lee el pensamiento y ya lo hizo. Ya lo hizo. Sí. Pero parece que no han leído el correo, pero se mandó el día jueves. Sí, yo le creo todo, pero ya, yo voy a ver a qué mail me lo mandan. Ya, pero el día jueves de la semana pasada se remitió a todos los integrantes de la comisión la lista de invitados y de hecho se volvió a reiterar que el plazo había expirado. Pero vamos a hacer una excepción. Senador García, ¿usted quiere incorporar a alguien en la lista de invitados? Me gustaría revisar. Ya. Entonces, si pueden revisar los correos que están, pueden revisar sus correos del día jueves. ¿Ya? Incluso puedo enviar la programación que tenemos, ¿la envío también? Sí. La programación puede sufrir algunas variaciones. Sobre varios, ¿se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Yo quisiera plantear, el senador Quintana me había planteado la necesidad de poder
poner en tabla su proyecto. No sé, senador. Sí, Presidenta, perdón, lo que le había dicho antes de comenzar la sesión. Yo siento que nosotros tuvimos un muy buen debate en la sala hace un tiempo atrás a propósito de educación mixta, fundamentalmente, y cómo de alguna manera ir dando la posibilidad que establecimientos monogénero puedan irse transformando. Fue un buen debate, también el que tuvimos aquí en la comisión, un grupo de senadores, varios de los cuales están presentes en esta sesión, en esta comisión, ingresamos un nuevo proyecto que se hace cargo, yo diría, de gran parte de las aprehensiones que manifestaron fundamentalmente senadores de oposición, en el sentido de que esto no podía forzar, de que había que dar un plazo, ¿no es cierto?, y que finalmente la decisión fuera de las propias comunidades educacionales. Lo que quiero decir es que hay un nuevo proyecto, el cual se dio cuenta también en esta comisión. Ayer el presidente del Senado señaló que nosotros íbamos a dar esta discusión respecto de educación no sexista. Bueno, la única comisión en este Senado llamada a hacer este debate justamente es la Comisión de Educación. O sea, si vamos a hacer este debate, no solo tiene que ser en el ex Congreso de Santiago, con invitados nacionales o extranjeros, sino que tiene que ser con los actores de esta comisión. Entonces yo propongo, Presidenta, un día para que podamos, dado que además hay un acuerdo de iniciar esa discusión, un día en la semana que pueda ser los días martes, por ejemplo, la tarde, u otra fecha que la comisión acuerde, pero que iniciemos esa discusión ojalá lo más pronto posible. Gracias. Muchas gracias, senador. Esto se suma también a la consulta hecha por la senadora Ena la sesión pasada, respecto de otro proyecto de ley de la cual somos mocionantes juntas, también con la senadora Jimena Órdenes, relativa al acoso sexual en el ámbito académico. Yo le he pedido a la Secretaría que pueda elaborar un listado de los proyectos que en esta comisión están vinculados a la agenda de género. Quiero también destacar el trabajo que personalmente solicité a la Biblioteca del Congreso tras conocer la propuesta de género del Ejecutivo y donde la Biblioteca, además de listar una serie de iniciativas que están en tramitación en la Cámara, tanto en la Cámara como en el Senado, planteó las recomendaciones del último informe de la CEDAW a Chile, en donde particularmente lo que sugiere a Chile es poder hacerse cargo de todo lo referido a los estereotipos sexuales en textos escolares, en el currículum, y aprovechamos de pasar el aviso también al Ejecutivo porque no hay iniciativas en esa materia, pero lo que yo le voy a pedir a la Secretaría es que, terminada esta sesión, pueda enviarles a ustedes el listado de todos los boletines que están vinculados a la temática en esta comisión, y lo que le pediríamos es que ustedes puedan devolvernos una información estableciendo al menos 3 prioridades de iniciativa y vamos a ajustar la agenda de los tiempos porque, bueno, tenemos el proyecto de ATES, tenemos el proyecto del sistema de financiamiento, está el proyecto de artes escénicos, está también el proyecto de CFT que esperamos pueda tener un final feliz y podamos seguir la tramitación en este proyecto de ley. Por lo tanto, creo que la única posibilidad de abordar una agenda de género sería estableciendo una fecha diferente al día miércoles de la sesión, pero eso tenemos que concordar los tiempos de todos. Así es que quedamos en ese acuerdo. Les manda usted la lista y ustedes nos remiten al menos 3 prioridades de los boletines. ¿Temas varios? ¿Sobre la palabra? Si no hay más temas varios, entremos de lleno al propósito de esta comisión, que ha sido citada para poder continuar con la tramitación del proyecto de ley calificado con urgencia simple y que dice relación con la creación del Consejo de Artes Escénicas. Ministra, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. La sesión pasada tomamos un acuerdo, hicimos una discusión respecto de las propuestas de indicaciones que se habían conversado por parte del Ministerio de la Cultura
El acuerdo era que esta semana ustedes iban a traer un poco más afinada esas propuestas y que la vamos a dedicar solo a votar porque ya hicimos la discusión de al menos las que están en parte de esta propuesta preliminar de indicaciones que ustedes presentaron, pero antes de aquello le quiero ofrecer la palabra, ministra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, senadores. Quería agradecer particularmente poder estar aquí para tratar de ir perfeccionando este proyecto y tratar de sacarlo adelante lo antes posible. Esta ha sido una instancia muy beneficiosa para nosotros como Ejecutivo de poder conocer y tomar contacto con los distintos sectores que han impulsado esta ley y creemos que ya estamos en condiciones de ir avanzando más en este proyecto y destrabando los distintos aspectos que han sido más complejos. Estamos en conocimiento del proyecto de acuerdo que ayer se aprobó. Estamos expectantes ver qué va a suceder con eso, porque también va a ser importante lo relativo a esta ley que estamos tratando de avanzar y insisto en que lo que necesitamos es que podamos hacerlo, esta ley prontamente se haga realidad. El Ministerio está en disposición de todos los requerimientos que ustedes tienen y que hemos venido aquí a dar todas las facilidades que se necesitan para poder ir avanzando y poder votar, como dice usted, el 1 de agosto, estar listos para poder convertirlo finalmente en ley. No tengo que reconocer que no sé bien qué puede significar lo que sucedió ayer y también, o sea, en términos de qué va a pasar, digamos, desde el Ejecutivo con esa propuesta y que yo creo que va a ser bien significativo al tener un resultado de qué va a pasar con la ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Senador Quintana. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero agradecer por su intermedio la buena disposición que ha manifestado la señora ministra de Cultura en relación a este proyecto de acuerdo que ingresamos hace algunos días y que se aprobó ayer justamente, muy transversal. La mayoría de los miembros de esta comisión lo han presentado, senadores de todas las bancadas, y siempre lo planteamos ahí en los términos, digamos que esto es distinto a esta discusión. Lo que ocurre es que a varios nos asiste la convicción de que si vamos a fomentar la ópera, digamos, en toda su expresión y en toda su extensión también territorial, y hacemos un énfasis en lo territorial. Yo conversaba con algunos colegas ayer y casi no hay recuerdo en la quinta región, salvo la ópera de Pekín en los últimos años y, por supuesto, muchos solistas, pero grandes montajes de ópera en esta región, que es la capital de la cultura, es poco lo que tenemos. O sea, básicamente esto se reduce a Santiago y se reduce también, por supuesto, a algunas óperas que están siendo montadas en algunas regiones, pero donde se va a mostrar el trabajo que se hace fundamentalmente en la capital. No estamos dando la posibilidad a que surjan expresiones en regiones, salvo, ¿no es cierto?, lo del Teatro El Lago, pudiera ser en el sur, ¿no es cierto?, en Yanquihue. Yo diría que es como la única expresión, por supuesto con recursos que surgió allí, pero hay muchos otros lugares donde también se quisiera desarrollar la ópera, pero eso no ha sido posible. Y nos parece también que esto tiene que ser con respeto a todas las normas laborales, a los actores, también en el espíritu que surgió este proyecto que hoy día estamos debatiendo, del teatro, ¿no es cierto?, la danza, donde fueron las propias organizaciones las que hicieron esta propuesta. Entonces, nuestra sugerencia, señora ministra, por su intermedio, es, presidenta, que el Gobierno pueda, a partir de este proyecto de acuerdo que se aprobó transversalmente ayer, pueda elaborar una iniciativa de ley con financiamiento y donde la expresión regional sea uno de los focos principales. Eso, presidenta, gracias. Muchas gracias. Queremos en esto también sumarnos a las palabras del senador Quintana. Nos parece, como diría el proverbio chino, mala suerte, buena suerte. Mala suerte que en este proyecto se haya intentado colocar la ópera sin mayores recursos, pero creo que finalmente ha sido positivo porque también ha permitido transversalmente señalar en que así como durante estos tres años de discusión
de las artes escénicas con los distintos actores, titiriteros, artistas circenses, cuentacuentos. Hubo un trabajo, creemos que también es necesario que se haga respecto de la ópera, es la necesidad de poder democratizar también, poder desarrollar audiencias, infraestructura, hacer un trabajo que realmente permita relevar una disciplina tan importante. Senador García. Muchas gracias, Presidenta. Yo concurrí con mi voto ayer al proyecto de acuerdo en relación con la solicitud al Ejecutivo de un proyecto especial de fomento y apoyo para la difusión de la ópera. Sin embargo, yo tengo la convicción de que eso lo podemos hacer en este proyecto, que no es necesario esperar un nuevo proyecto. ¿Para qué dilatar las cosas si lo podemos hacer aquí? La verdad es que cuando se rechazaron las indicaciones que incorporaban la ópera a este proyecto, recibimos una cantidad enorme de críticas porque muchos consideran, y a mi juicio con razón, de que la ópera es una de las artes escénicas por excelencia. Es incomprensible que haya un proyecto de fomento de las artes escénicas que no incorpore a la ópera. Entonces, si es un tema de recursos, bueno, tratemos de arreglarlo aquí en este proyecto, pero creo que cuanto más pronto lo hagamos, mejor. También quiero referirme al carácter elitista que supuestamente tendría la ópera. Yo no estoy de acuerdo. El Teatro Municipal de Temuco, que no tiene nada de elitista, todos los años sorprende con la presentación de a lo menos una ópera, 2 óperas, 3 óperas. Las entradas se hacen pocas, la gente disfruta. Y si no tenemos instrumentos de fomento, bueno, lo que hacemos es seguir marginando a grandes sectores de la ciudadanía de este tipo de espectáculos que son de verdad un alimento para el espíritu. Entonces, yo creo que cuanto más pronto lo podamos hacer, aquí tuvimos la oportunidad de hacerlo, podríamos haber votado a favor de las indicaciones que se presentaron, tanto del Ejecutivo, con una indicación que presenté yo. No se hizo así, se reacciona frente a eso con este proyecto de acuerdo. Creo que el objetivo final nos une a todos. Yo voto a favor del proyecto de acuerdo en el día de ayer. Quise decir de que podíamos haberlo hecho en este proyecto, pero en los proyectos de acuerdo no nos dan la palabra en la sala. Entonces yo quiero llamarlo a de que en realidad, y sobre todo al Ejecutivo, llamar a que hagamos el esfuerzo en este proyecto de ley. A mí me cuesta entender, y las personas que son más seguidoras de la ópera, les cuesta entender que un proyecto de fomento de las artes escénicas no considere la ópera. Gracias, Presidenta. Bueno, senador, usted ha tocado un tema que es clave, que tiene que ver con los recursos. Si es que efectivamente hay voluntad, yo creo que es una respuesta que tiene que entregarnos el Ejecutivo. Así es que, no sé, ministra, le ofrezco la palabra y luego de eso vamos a entrar en votación. Nosotros hemos, antes de este proyecto, intentamos la fórmula de cambiar los recursos, digamos, para aumentar en esta ley los recursos que tenían que ver con la ópera, para poder aglutinarlos en la misma ley y que de ahí pudieran, digamos, unirse las artes escénicas, la ópera y los coros y el ballet, tras conversaciones que tuvimos con los mismos sectores que habían apoyado la ley, que habían trabajado durante años en esto, y decía, mira, nosotros hemos hecho este gran esfuerzo y no hemos tenido participación de los grupos de la ópera y ahora se incluyen y sin dinero, entonces vimos la posibilidad de que ya incluirlos y ponerles un dinero adicionales. Y entre medio surgió este proyecto de acuerdo para otra ley. Yo en este momento no tengo una respuesta taxativa. Efectivamente podría ser bueno sacarlo en la misma ley con más recursos para el sector de la ópera. A lo mejor eso sería un gran triunfo para todos y podría ser con más celeridad y poder en un acuerdo que estuvieran también la gente del CIDARTE y las distintas agrupaciones de acuerdo, porque lo que ellos me habían manifestado siempre a mí era el tema de los recursos. O sea,
Ahora bien, si esto no es posible, seguimos adelante porque creemos que la ópera requiere una ley y requiere tener los mismos urgencias que las demás artes escénicas que están en esta ley que estamos discutiendo ahora. Por eso quiero, como esto sucedió ayer, tener un tiempo para también conversarlo en el Ejecutivo, pero siempre con esta alternativa de si la ópera va a estar en la ley de artes escénicas, va a venir con los recursos que corresponden. O sea, no pensamos que con esos mismos recursos se financie las disciplinas de teatro, danza, titiriteros y narradores, y además la ópera. Y yo creo que esa es una discusión y una propuesta que tenemos que hacer nosotros para ver cómo tendríamos que cambiar el informe financiero. Hay un trabajo que tenemos que hacer si es que ustedes están abiertos a eso. Muchas gracias, ministra. Senadora Ena Fonbea. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la ministra y a los asesores. Yo voté a favor de incluir la ópera dentro de las artes escénicas, a diferencia del ballet, porque creo que el ballet está dentro de la danza. Y en ese sentido creo que el mejor camino es incluir a la ópera dentro de esta ley, porque evidentemente la ópera es un arte escénica. Y si es que el Ejecutivo, y lo que siempre se ha planteado es, bueno, ¿qué pasa con los recursos? ¿Eso es un tema de esta ley o de la ley, de otra ley específica de ópera? En los dos casos, la discusión en torno a los recursos es exactamente la misma. O sea, tampoco tiene sentido tener una ley para la ópera si es que no hay recursos. Entonces, es exactamente la misma discusión. Y en ese sentido, yo creo que siempre es más ordenado si es que uno tiene todas las artes escénicas dentro de la ley de artes escénicas y no tiene todas las artes escénicas más una ley específica para una arte escénica que no fue incluida. Entonces, si es que el Ejecutivo en ese sentido está abierto a modificar el informe financiero respecto al tema de a incluir a la ópera, yo por lo menos creo, presidenta, de que el mejor camino es ese, porque eso nos permite tener todas las artes escénicas en un solo cuerpo de ley, no tener todas las artes escénicas más en otra ley específica, la ópera, y además porque el planteamiento respecto a los recursos es exactamente el mismo. Entonces, mejor solucionarlo ahora que solucionarlo en no sé cuánto tiempo más que pueda llegar al Congreso un proyecto de ley específico para la ópera. Gracias, presidente. Estando de acuerdo, ministra, lo que esta comisión recibió fue solo una indicación sin recursos adicionales. Y por lo tanto, si esta realidad cambia, nosotros estamos también disponibles a mirar esa situación. Ministra. Presidenta, eso es podemos hacerlo, digamos. Podemos presentar el informe financiero con la ópera incluida, o sea, ¿tenemos espacio para hacer esa presentación? Sí, claro, sí, nosotros hoy día estamos votando y quedamos en el artículo, recién en el artículo 4, en el artículo 2, la verdad. Vamos a comenzar a votar el artículo 3. Y por lo tanto, todas aquellas indicaciones que están referidas a aquello las podemos dejar pendientes hasta que usted, en el plazo que tiene este proyecto para su tramitación, nos haga una propuesta que esté avalada por un informe financiero diferente. Ya, pero hay agua. Le deseamos éxito en su negociación. Gracias. Senador. Presidenta, en el mismo sentido que usted está señalando y que está señalando la señora ministra, y que hemos expresado varios la voluntad de querer hacerlo ahora y no posponerlo, el artículo 125 de nuestro reglamento señala que durante la discusión particular podrá también formularse indicación para reabrir el debate acerca de algunas disposiciones, pero solo cuando el estudio de otra aparezca como necesaria de dicha reapertura. Esta indicación no tendrá segunda discusión y requerirá para ser aprobada el voto de los 2/3 de los senadores presentes. Entonces, en virtud de esta disposición reglamentaria, el artículo 125, yo quisiera
pedir que acordáramos reabrir el debate de la indicación del Ejecutivo que incorporaba la ópera a este proyecto. Creo que de esa manera contribuimos y ayudamos a la ministra para lograr que el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, pueda incorporar recursos y podamos tener un nuevo informe financiero. Y naturalmente nos damos un tiempo para esperar que nos llegue ese nuevo informe financiero. Pero podríamos dejar pendientes indicaciones que ya fueron votadas, fueron rechazadas en su oportunidad, ¿se acuerda? Si reabrimos el debate y que queden pendientes esas indicaciones que ya habíamos votado. Y otras más que probablemente todavía no hemos votado. No, que son que vienen en los artículos sucesivos. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Senador Jaime Quintana. Presidenta, yo nuevamente valoro la buena disposición que ha manifestado la ministra. Primero, no cerrarse a un proyecto de ley específico en la ópera. Yo creo que ese es el mejor camino. Por supuesto que esperaríamos que no fuese un camino largo. Una consideración, sí, antes, cuando el senador García señalaba que esta referencia a la ópera como algo elitista. Mira, yo no sé si calificarlo elitista o no, pero hay un estudio, ¿no es cierto?, de participación cultural que está justamente en la página del Ministerio de la Cultura, que señala, esto es bastante reciente, que solo el 1,9% de los encuestados declara haber participado en algún espectáculo de ópera en los últimos 12 meses. Creo que alrededor del 13% señala en esa encuesta de participación cultural no haber nunca presenciado una obra de estas características. Y quienes lo hacen son personas de un mayor nivel educacional, de estratos socioeconómicos altos, fundamentalmente medios altos, y personas de edad mayor, digamos. O sea, aquí tenemos que también pensar en los jóvenes, en ver cómo se sentía. Pero usted, ministra, señalaba también que en las reuniones sostenidas con estas agrupaciones de ópera, un aspecto que es esencial, que es la participación. O sea, si hay un mérito que tiene el proyecto que hoy día estamos ya debatiendo en particular, es justamente que surge, ¿no es cierto?, de las propias organizaciones. Entonces, no es cosa de decir aquí incluimos la ópera y ponemos una cantidad de recursos que en este momento no sabemos cuál es. Porque habíamos visto en sesiones anteriores que se reducían los premios. O sea, primero habría que ver de qué, antes de abrir cualquier discusión, tendríamos que saber de qué recursos estamos hablando y si efectivamente esto también satisface a las organizaciones. Yo más bien le pediría al Ejecutivo un diálogo con todos los actores, digamos, de la ópera. Nosotros en nuestro proyecto de acuerdo ponemos aspectos bien específicos que permita, por ejemplo, a las organizaciones ciudadanas, a los trabajadores de la ópera, asesorar al Estado en la formulación y elaboración de la Política Nacional de Desarrollo y Fomento de la ópera, que contribuye al desarrollo de la ópera, estimulando la creación, la formación, la investigación, promoción, producción, exhibición, circulación de la obra, por los distintos escenarios que existen en el territorio nacional, que promueva y facilite la participación en los circuitos internacionales de la ópera chilena, de sus creadores, ejecutantes e intérpretes, que apoye la formación profesional y técnica mediante el financiamiento de becas, pasantías, tutorías, residencias para creadores, intérpretes, ejecutantes de la ópera chilena, que promueva los establecimientos educacionales de nivel parvulario básico, medio superior, la difusión y conocimiento de la ópera chilena y universal, que salvaguarde y difunda el patrimonio de la ópera, tanto el material como el inmaterial, que promueva y difunda el respeto y protección de los derechos de autor y conexos y los derechos fundamentales de los trabajadores de la ópera en Chile. Finalmente, que cuente con los fondos necesarios para financiar proyectos, programas, acciones que fomenten la creación y que a la vez promuevan la descentralización de las audiencias y que sean distribuidos bajo el criterio de equidad territorial. O sea, no es solo poner la palabra ópera y ponerle algunos recursos más, porque finalmente nuestra preocupación es que se desarrolle la ópera, pero que se desarrollen cada una de las manifestaciones. De lo contrario, esto puede terminar debilitando todo el propósito de esta iniciativa. Gracias. Senadora Fombrear. Presidenta, yo le invito a que empecemos a votar porque usted lo que quiere es votar. Yo sé que usted quiere votar y yo estoy de acuerdo con usted, porque si sumamos la ópera acá, va a tener todo lo que dice el senador Quintana, porque todas las expresiones de artes escénicas tienen lo que plantea el senador Quintana. Entonces, si sumamos la ópera, no solamente la estamos sumando en la palabra, sino que la estamos sumando en todo lo que dice. Entonces, Presidenta, hagamos lo que usted quiere y empezar a votar. Gracias. Lo único que, para también ser justo con la preocupación que ha expresado el senador Quintana,
es que lo que no tiene es todo el trabajo previo de participación de las organizaciones, que también eso es bien relevante. Esta fue una construcción de este proyecto de ley hecha muy con las organizaciones, pero estamos de acuerdo en que si el Ejecutivo llega con una propuesta distinta, avalado por un informe financiero, estamos disponibles para reabrir el debate de lo que ya hemos acordado. Y todas las indicaciones que están de aquí hacia adelante referidas a temas de ópera las vamos a dejar pendientes. Ministra. Presidenta, un último comentario al respecto. Avalando lo que dice el senador Quintana, aquí hay un tema de que desde el 2005 la gente que está trabajando en este proyecto de arte escénica ha estado en comunidades resolviendo cada aspecto y cada acápite que tiene esta ley. Entonces, ellos lo sienten de alguna forma como una intromisión de último minuto, esto de haber agregado la ópera sin que ni siquiera los mismos grupos lo hubiesen pedido. Ahora, ¿qué pasa? Que atendiendo esa misma encuesta de participación cultural que señala el senador Quintana y viendo las nuevas modalidades, cómo se está trabajando la ópera, desde el circo, o sea, el Cristo del Elqui, lo que está haciendo el Teatro Triobanda con óperas chilenas, o sea, de alguna forma también se está mezclando mucho el teatro con la ópera. Yo creo que hay que hacer una discusión, pero sobre todo con los mismos actores que antes estuvieron también trabajando en esto. La gente de la ópera esto estuvo en un portal donde ellos podrían haber tomado algún tipo de actitud para revertirlo y no lo hicieron. Entonces yo creo que este momento es para que nosotros mismos podamos hacer acápites y hacer un proyecto que deje a todos los grupos, digamos, conforme y cada uno ganando lo que le corresponde tras el trabajo que han realizado. Y, por supuesto, con los fondos que la ópera y el incentivar a la ópera requiere. Gracias. Muchas gracias. Señor secretario, indique, vamos a comenzar la votación. Gracias, presidenta. En la sesión pasada la comisión alcanzó a analizar las propuestas que presentó el Ejecutivo para modificar el artículo 3. Entiendo yo que esas 3 propuestas que están en la primera página del documento que entregó el Ejecutivo hoy día, que es un nuevo documento, fueron aprobadas, pero para efectos de plasmarlas como texto hay que abrir un nuevo plazo para formular las indicaciones para recoger estos contenidos. Sí, lo que pasa es que esas mismas indicaciones, secretario, tenían algunas dificultades que el Ejecutivo quedó de corregir, más bien eran redacciones. Entonces, yo no sé si el Ejecutivo las trajo. Era, por ejemplo, una redacción distinta que había sido una sugerencia del senador García a la indicación primera del artículo 3. No sé si la trajeron redactada de otra forma. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Con la autorización de la ministra. Efectivamente, nosotros hicimos un trabajo de readecuación de las indicaciones, de estas propuestas de indicaciones que habíamos traído en la sesión anterior, y efectivamente ya tenemos las redacciones, entre comillas, definitivas de lo que serían las indicaciones que presentaríamos en su oportunidad. Efectivamente, al artículo 3 había una indicación en cuanto a corregir la fórmula sintáxica del numeral primero, y lo estamos también haciendo, digamos, en una propuesta que le hemos dejado a cada uno de ustedes. Lo mismo respecto de la incorporación de los cultores en aquellas disposiciones del proyecto de ley que sean pertinentes, particularmente pensando en la construcción que la misma ley que crea el Ministerio de las Culturas ha hecho respecto de los cultores, y además de la práctica habitual respecto de este tipo de digamos, exponientes culturales que el mismo Ministerio y antiguo Consejo ha ido desarrollando. De la misma manera, y sin mayor comentario, estaba aquella indicación referida al reconocimiento de trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas en los términos que también fue aprobado en la discusión anterior, en la sesión anterior. Eso respecto al artículo 3, presidenta.
Muchas gracias. Vamos a colocar en votación el artículo 3º con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que recoge cambios, y 10. Es el mismo. Es el mismo de la primera, el artículo 3º, son las mismas 3 indicaciones, la 1, la 2 y la 3. Sí, esa. En votación el artículo 3º hasta numeral 10. La señora presidenta entonces pone en votación las indicaciones, quiero decir, las propuestas de indicaciones que van a ser luego plasmadas como tales en un plazo que la comisión determinará en su momento. Senador Quintana. Acá de salida. Senador Latorre. Sí, a favor. A favor. Senador García. A favor. Senadora Fonbear. Senador Quintana. Presidenta. A favor. A favor. Entonces ya aprobadas las indicaciones, las propuestas que ha hecho el Ejecutivo a estos preceptos y asimismo, Presidenta, no sé si le parece, hay que hacer el pronunciamiento respecto a las indicaciones 10 fundamentalmente, las 7 la podemos entender que era la que usted había planteado, que se recogería en la indicación que presentaría el Ejecutivo. La 10 es la que también de alguna forma incorpora al Ejecutivo. No sé si esas indicaciones las entendemos o rechazadas, o porque diría que lo que pasa son temas inadmisibles. Entonces, muchas veces lo que hemos hecho es que las senadoras las retiran para efecto de que después el Ejecutivo recoja estos temas y se hace mención en el informe de que sus planteamientos fueron recogidos en las indicaciones del Ejecutivo. Sí. Y ustedes las retiran. Yo creo que ese es el procedimiento, nos Perfecto. parece. Quedan retiradas entonces adecuado. las indicaciones 7 y 8 de la senadora Proboste y de los senadores Navarro, Arboe y Quintana. Corresponde ahora pronunciarse la indicación número 9 del Ejecutivo. Está en la página 5, el texto comparado, que recordarán la semana pasada se analizó el tema y propone eliminar la frase final que se refiere a la asignación directa de recursos del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de Artes Escénicas. Es un tema que ha sido ampliamente discutido por la Comisión y que la propuesta, al no haber un texto que reemplace la indicación 9, se entiende que es permanece vigente esta propuesta. En votación, la indicación número 9 de Su Excelencia el Presidente de la República, que busca eliminar la asignación directa. En votación. Senador Quintana. En contra. Senador Latorre. En contra. Senador García. Presidenta, la verdad es que yo, antes de la votación, quería haber consultado, porque yo tenía entendido, por lo menos de la sesión pasada, de que el Ejecutivo, si bien no quiere tener esta facultad de tener que estar entregando todos los años recursos así de manera permanente, sino que todo sea concursable, se habían abierto alguna posibilidad de que algunos recursos sí fueran por entrega directa, asignación directa. Entiendo que han renunciado a esa opción, quieren que todo sea concursable. Estamos en votación, Presidenta, yo no sé. Pero vamos a hacer una excepción, senadora García. Gracias, Presidenta. Efectivamente, la intención es que sea todo concursable, si bien los otros fondos sí cuentan con esta asignación directa. Entonces, lo que las distintas agrupaciones creen que ellos también tienen que contar con esto. Ahora, yo tengo que hacer hincapié que estas asignaciones directas en realidad no cumplen con el objetivo que ellos creen y sienten que cumplen. Ellos piensan que estas asignaciones directas les permiten cierta permanencia, pero como son asignaciones directas anualmente, estas se modifican. Entonces tampoco tienen el resultado que las agrupaciones necesitan. Ahora bien, es cierto que los demás fondos sí cuentan con estas asignaciones directas. Así que... Muchas gracias, ministra. Senador García. Voto a favor de la indicación porque creo que la ministra tiene mucha razón, en el sentido de que
como estos son recursos que están año a año en la ley de presupuesto, la asignación directa no necesariamente garantiza la continuidad. O sea, es perfectamente posible que de un año a otro, por distintas circunstancias, en algunos años tengan la asignación directa, otros años no la tengan, y por lo tanto, desde el punto de vista del mensaje que debe entregar la ley, me parece mucho más conveniente que sea de que los recursos son concursables. Voto a favor, Presidenta. Muchas gracias. Vota a favor, senador García. Senadora von Behr. Presidente, yo lo había manifestado en la discusión que tuvimos respecto al tema. Yo creo que la asignación directa tiene una falencia, que es que las agrupaciones más pequeñas y las agrupaciones más de regiones difícilmente tienen acceso a este tipo de asignaciones. Y creo que en ese sentido, porque tienen menos posibilidad de acceso a la autoridad, etcétera. Y en ese sentido, señora presidenta, yo creo que para las agrupaciones de regiones y las agrupaciones más pequeñas es mejor una competencia que tenga igualdad de oportunidades. Y en ese sentido, creo que sea todo por concurso público es una mejor política pública. Entiendo de que ahora nos va a quedar esto un poco, si esto se aprobara, va a quedar un poco desequilibrado porque hay otros fondos que sí tienen asignación directa, eso habría que cambiarlo en algún minuto. En ese sentido, presidenta, voto a favor. Presidenta. Voto en contra porque precisamente por el principio de igualdad de oportunidades. En la sesión pasada habíamos solicitado al Ejecutivo que nos pudiera traer una información respecto de quiénes habían sido las organizaciones que se habían adjudicado los fondos por administración directa y cuál era la reglamentación, porque lo que no puede quedar en el aire es que la asignación directa es una forma de entrega a dedo entre cuatro paredes. En esto existe una normativa, existe un procedimiento y cuando uno mira, porque lamentablemente no tuvimos esa información, pero sí el Ejecutivo envió un cuadro comparativo de los distintos fondos, del Fondar, del Fondo de la Música, del Fondo del Libro, del Fondo Audiovisual, y todos ellos cuentan con una asignación directa y, por lo tanto, no nos parece que en el principio de igualdad de oportunidades dejemos a las artes escénicas excluido de aquello. Así es que voto en contra de la indicación. Queda entonces rechazada la indicación, 3 votos contra 2. A continuación, senadores, presidenta, corresponde ver las indicaciones referidas al artículo 4, que se refiere a la integración del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Como se señaló en la sesión pasada, este artículo fue objeto de 19 indicaciones, de las cuales 15 son de diversos senadores y 4 corresponden a indicaciones del Ejecutivo. La Secretaría había comentado en la sesión anterior que entendía que las indicaciones de los parlamentarios que proponen enmendar la integración de este órgano deberían ser declaradas inadmisibles por referirse a materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República. Sin perjuicio de lo anterior, hay que hacer presente que, de acuerdo a lo que fue un acuerdo anterior de la Comisión, hay una indicación del Ejecutivo, la número 24, que incorpora como integrante de este Consejo al representante de la ópera, cuestión que entiendo que debería quedar pendiente porque el tema de la ópera en general quedó pendiente. Y lo mismo debería ocurrir con la 23, que incorpora también la expresión ballet y ópera como anexo a la danza. También debería quedar esa indicación pendiente. En consecuencia, Presidenta, habría que, en primer lugar, tomar una resolución respecto al conjunto de indicaciones parlamentarias y luego ver las dos propuestas que tiene el Ejecutivo para este artículo, aparte de las originalmente planteadas, que es una referida a la letra J, y luego recoger la inquietud de la Comisión en cuanto a que en la integración del Consejo se vele por la pluralidad y el equilibrio con las regiones. Y acá el Ejecutivo propone que de los supuestamente 16 integrantes que tendría el Consejo de la Cultura con la incorporación de la ópera, 8 fueran de regiones distintas a la región metropolitana, de tal manera que quedara una composición exactamente paritaria o plural, en el sentido que el 50% sea de la región metropolitana y el 50% de regiones distintas de la región metropolitana. Ese es más o menos el resumen de este artículo 4, señora Presidenta. Si les parece, ¿quiere hacer alguna consulta? Sí. La senadora von Behr había pedido que en
en estos numerales también se incorporaran a los cultores Sí. entre la letra I, J Entendí. y K. Entendí que el Ejecutivo debe traer propuestas de Es que indicación. está la letra J Ahí solamente está el en la segunda página. De esta. Sí, no, pero en la página Es 8, la I y la J. no, solamente para la J incorpora el Ejecutivo los cultores. En esta. Segunda página. Ahí, no, en la propuesta de ahora, yo la dejé por ahí. Pásale la suya. Solamente para la letra J. Para el tema de la persona de consejo, prestigio en la formación de artistas. Claro, faltó la del galardonado, que era la K. Presidenta, es que nosotros habíamos planteado que el tema de los cultores se dejara en la I, porque si no va a ser un académico y solamente puede ser alguien formado o trabaje en una universidad, y eso deja fuera a los cultores. En la J, que ahora está recogido, y también lo habíamos planteado respecto a la K, porque lo que nosotros tenemos, el Premio Nacional de Artes desde la representación, son puras personas que hoy día no están algunas de las artes escénicas que, no tenemos galardonados en las artes escénicas que hoy día se incluyen, y es por eso que habíamos planteado de que pueda ser de cualquiera de los premios que están incluidos dentro de la Ley de Artes Escénicas. Entonces, no sé si es que quisiera una explicación de por qué el Ejecutivo no recoge esa preocupación. Gracias, presidente. Ministra o el Ejecutivo, David. Con autorización de la ministra, por su intermedio, presidenta, respondiendo a la inquietud de la senadora Fonver. Efectivamente, después de un análisis de la conformación del Consejo, efectivamente, para descartar, digamos, la discusión, sí parece pertinente incorporar en el literal J, a propósito de la persona de reconocido prestigio, a un cultor, porque estaría en la línea de lo establecido precisamente en la ley que crea el Ministerio de las Culturas. Ahora, respecto del académico y del galardonado, primer término, respecto al académico, pudiera eventualmente darse la circunstancia de que terminemos con 2 cultores en la conformación del Consejo y descartaríamos por esta eventualidad que un académico, digamos, forme parte del Consejo y por lo tanto podría generarse un inconveniente. En consecuencia, hemos estimado que sería mucho más coherente mantener al mundo de los académicos en un sector particular y que estén suficientemente representados, y que por otra parte la persona de reconocido prestigio eventualmente pudiera ser un cultor, y en ese sentido mantener este equilibrio entre lo que uno podría denominar la educación formal y otro tipo de educaciones como aquellas que practican efectivamente los cultores o maestros, de acuerdo con lo establecido en la ley. Ahora, en cuanto al galardonado con los premios nacionales, tal vez tuvimos alguna falta de prolijidad en cuanto a tomar adecuadamente la propuesta, o sea, la solicitud de la senadora. No obstante lo cual, claro, de la revisión de los galardonados con premios nacionales, efectivamente es un grupo muy pequeño, un grupo muy atomizado de personas, y por lo tanto ahí no hay mucho espacio para hacer alguna cuestión relacionada con el premio nacional, pero podría, en ese sentido, hacerse una propuesta en la definitiva, en la que vamos a traer como respecto de aquellos otros premios que tienen relación con la arte escénica, que no son tantos más. Quiero hacer presente que no es un grupo tan grande tampoco de personas las que tienen otros premios que son distintos de la representación. Presidenta, en el caso, aquí nos puede pasar que en la J sea un académico o no sea un académico. O sea, si es que nosotros sumamos a los cultores en J y sumamos a los cultores y no sumamos a los cultores en I, puede pasarnos que en I se elija un académico y en J también se elija un académico. Y entonces pueden quedar 2 académicos. Entonces, no entiendo el punto, porque efectivamente puede quedar un académico, como puede quedar 2 académicos, como pueden quedar 2 cultores. O sea, yo encuentro que
definición como que en un caso va a quedar un académico y es necesario que quede en un académico, y en el otro caso puede que no quede ningún cultor igual. Y yo siento que la gracia de este proyecto de ley es que equipara las artes escénicas y no dice aquí hay unas artes escénicas académicas y otras artes escénicas no académicas y que unas son mejores que otras. Entonces, encuentro que si es que quedan dos académicos, bien. Si es que quedan dos cultores, bien. Si queda un cultor y un académico, bien. El punto está en que sean personas relacionadas con este mundo. Y mi punto, el punto que yo hago es que no me parece de que no se pongan en igualdad de condiciones, porque la igualdad de condiciones de los tipos de artes escénicas creo que es la gracia de esta ley. Entonces, hay algunas que son académicas, otras que no, y son igual de valiosas. Entonces, yo de verdad creo que debiéramos tener tanto en I como en J académicos y cultores. Y en el caso de la K, todos los premios que tienen que ver con esta ley. Cosa de que, y ahí puede quedar de nuevo, puede quedar un académico como puede quedar un cultor. Entonces, no sé por qué no se recogen, o sea, yo recogería todos los premios que tenemos en esta misma ley, especialmente porque son pocos. Presidenta, Ministra. ¿Podríamos cambiar la redacción de la letra I? Yo creo que cambiando la redacción de la letra I te permite claramente el académico te queda cambiarla de la J. El académico te queda en la I, los galardonados te quedan en la K y podemos poner una persona más que de reconocido, un cultor, te fijas, que pueda transmitir que haya transmitido, hacer una redacción en términos de que sea lo que tú planteas, que sea un exponente de las artes escénicas. Yo creo que si lo dejas claramente, que no sea un académico, que sea ni que sea un premio nacional, sino que sea una persona valorada por el gremio, donde aquí cabe mucha gente, porque no, por ejemplo, si estamos hablando de Andrés Pérez, no es un académico ni es un galardonado, pero por Dios que habría sido importante. Entonces, hacerle una redacción de forma de que quepa en la J. Senadora. ¿Te parece? Yo entiendo que lo que la ministra plantea es que la I sea solo un académico y la J sea solo un cultor. La K los galardonados. Entonces es una redacción tal o premio nacional, que te quede esa persona que sea valorada por su sector y que tenga un valor en sí mismo como aporte, sin que sea ni académico ni galardonado. Ya, yo creo que por lo menos ese es un camino de dejarlo más o menos equilibrado. Pero entonces la J hay que escribirla de una manera totalmente distinta, porque acá una persona ha reconocido prestigio en la formación de artistas, eso también es un académico. Entonces hay que redactarla de una manera explícita, de que sea un cultor o maestro. Que es lo que y que tenga un valor, reconoce, claro. Un cultor o maestro todo, de reconocido prestigio en la formación de artistas de uno o más ámbitos de las artes escénicas. De las artes escénicas. Sí. Senador García. Yo entiendo que lo que debemos eliminar es la expresión formación de artista. Yo creo que debiéramos decir un cultor de reconocido prestigio de uno o más ámbitos de las artes escénicas. Eso es mucho más amplio, porque podemos tener un cultor de gran trayectoria, de gran prestigio, de gran trabajo, pero no necesariamente ha participado de la formación de artista. O sea, yo creo que esto de la formación de artista al final limita. Es una limitante, por eso nos confundimos con el académico. Y yo entiendo que la idea es que sea un cultor valorado, reconocido, una persona que trasciende por su trabajo, no necesariamente desde el punto de vista de la formación, sino que desde el punto de vista de su trabajo personal. Por lo tanto, se me ocurre que pudiéramos solucionar el problema eliminando formación de artistas. Sí.
Si les parece, Sí. las votamos con esas características al referéndum hasta que llegue la indicación. La veamos bien. Sí, nosotros lo hacemos, Presidenta, tal como lo señala. Gracias. Presidenta, entonces, si me permite, entiendo que la letra I y K quedarían hasta el momento iguales. ¿No? La I quedaría igual. La J quedaría, como ha dicho el senador García, una persona, cultor o maestro de reconocido prestigio de uno o más ámbitos de las artes escénicas. Esa sería la redacción que habría que lograr. Y luego la letra K, ¿estaríamos pendientes también? Ahí hay que agregar, además del Premio Nacional de las Artes de Representación, a los premios que están presentes en este proyecto de ley. Si les parece, recordemos que esta indicación lo que trae es la participación. Como se generó el debate de qué se entendía por equitativa, el Ejecutivo dice al menos 8 de sus miembros tienen que ser de regiones distintas a la región metropolitana. Si les parece, lo aprobamos por unanimidad al referéndum de esta Ya, se aprobarían letra. entonces las propuestas para el 4 y el 5 con las modificaciones que ha hecho. Y, Presidenta, las demás indicaciones, no aquellas que quedaron pendientes, ¿las declararía inadmisible usted? ¿O las retirarían? No, usamos el mismo procedimiento, las Retirarlas. retiramos y se recogen, o sea, y se establece que fueron recogidas por el Ejecutivo aquellas que fueron recogidas. Entonces entiendo que las que presentaron los senadores García, los senadores Quintana, los senadores Latorre y nadie más de senadores se retirarían por sus respectivos autores. Y, Presidenta, no Claro, sé porque si... todas ellas decían relación con integración. la participación de regiones en el Consejo. Presidenta, de las indicaciones, a la 28 se retira porque fue recogida en la propuesta que hace el Ejecutivo y quedaría pendiente la 27 del Ejecutivo en la página 9, que ahí tienen por objeto reemplazar en cuanto a este inciso segundo del artículo 4 establece exactamente que los integrantes señalados en la mayoría de las letras serán designados por la respectiva asociación gremial. Acá propone también que sea por la respectiva asociación gremial. Lo que señala de la ópera tendría que quedar pendiente porque el tema de la ópera no ha sido todavía definido. Es la 27. Entonces la 27 también quedaría pendiente. Pero la 27, si quiere, la votamos al tiro. ¿Y el tema de la ópera? ¿No? La indicación 27. Sí, esto es esta incorporación, la letra M es el representante de la ópera, señora. Ah, pero la... Y la ópera queda Ya, pendiente. perfecto. Quedaría pendiente y la 28 retirada, con eso terminaría Senadora. el artículo 4. Aún en el artículo 4, Presidenta, yo había pedido una información que quizás no le hicieron llegar y yo no la he visto, respecto a cuáles son las asociaciones gremiales o sindicales de carácter nacional más representativas que agrupan a los distintos agrupaciones, digamos, porque quería un poco tener una visión respecto a quiénes son los que finalmente van a elegir, cosa de que eso quede más o menos equilibrado. Entonces, si yo pudiera un poquito dejar, Presidenta, pendiente para poder mirar eso, porque si es que yo tengo la preocupación de que esto sea equilibrado respecto a los distintos mundos que existen en las artes escénicas, y si no, pediría votación separada, pero no lo quiero hacer antes de no haber visto esa información, Presidenta. En consecuencia de la indicación 27, queda pendiente también la totalidad de la redacción de este inciso segundo del artículo 4. ¿Si nos pueden hacer llegar la información? Con autorización de la ministra, presidente medio. Presidenta, efectivamente trajimos la información, lo alcanzamos a repartir y está a su disposición, se la vamos a entregar al final de la sesión. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, Presidenta. Vamos al artículo 5. El artículo 5 fue una indicación que explicó el Ejecutivo la semana pasada, que es simplemente una cuestión de denominación completa de la Ley 20.880, que es la Ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Simplemente una indicación de adecuación, correspondería aprobarla por la unanimidad de los miembros de la Comisión. Vamos a ver si pensamos lo mismo. ¿Les parece? Sí. Ya. Aprobado. El artículo 6 no fue objeto de indicaciones, así como también el artículo 7 y el artículo 15. ¿Lo damos por aprobado? Aprobado. Perfecto. Luego, el artículo 8, Presidenta,
que se refiere a el destino que tendrá el fondo. Este artículo... Lo que pasa es que la 30 queda pendiente. Sí, tiene una serie de indicaciones. La 30 debería quedar pendiente, la 31 debería ser declarada inadmisible. La debiera retirar el senador. O la retiraría el senador. La 32 debería quedar pendiente. ¿Puedo hacer una pregunta? Terminemos la revisión de esto y le doy la palabra. La 32 pendiente, entonces. La 33 y 34, sí. No sé si la retiran los senadores correspondientes o... ¿Por qué? ¿Está bien? No, perdón. No, que ver. No, la esa 33 y la 34 está ok. Habría que votarla. La 35, la misma cosa. La 36 pendiente. Habría que quedar pendiente por la razón anterior, y con eso estaría todo el artículo 8º. Y para el artículo 8º hay una propuesta del Ejecutivo en relación con, no sé, acá dice, que tiene por objeto modificar la letra C, que es incorporar ahí a continuación de la palabra obras, que esta letra se refiere a que el fondo, claro, apoyar el desarrollo del programa y acciones que contribuyan a la inserción de las obras o creaciones. Eso es lo que plantea la Ejecutivo. Es la única modificación aparte del ballet de la ópera que ya había propuesto inicialmente. Senadora. Para el 8º. Perdón, presidente, es que entonces está recogido el punto que yo quería hacer. Sí, era en esa... Sí, de acuerdo. Que era la obra o creación. Yo solo tengo la preocupación de que en la J también se pueda entender de que desarrollen sus programas de investigación. Ahí también entendemos que son todo tipo de creaciones, ¿cierto? Ya, pero si lo tenemos en obra de creación, creo que se recoge bien. Perfecto. Entonces, en votación, la indicación 33 de los senadores Navarro, Arboe y Quintana. Antes, presidente, ¿esto lo aprobaríamos? Sí, el artículo 8. Esa viene antes. ¿Esta? ¿Que la letra C? ¿Se aprobaría la Sí. ecuación? Sí. ¿Les parece por unanimidad que incorporar a creaciones? Sí. Letra C. Aprobado. Aprobado 5-0, incorporación de creación. Luego la indicación, señora presidenta, la indicación 33 tiene por objeto modificar la letra G. En la letra G se establece que el fondo estará destinado a apoyar el desarrollo de iniciativas de formación y mediación realizadas por las salas de teatro, danza, ahí está el tema ballet y ópera, espacios de circo, centros culturales y otros agentes culturales en espacios habilitados. Los senadores Navarro, Arboe, Quintana y García proponen agregar la expresión aparte de habilitados o que se habiliten especialmente. Y lo mismo hace la indicación más o menos 33. La 35, que va en el mismo sentido, para agregar después del vocablo habilitados, una explicación de que se podrá entender por espacios habilitados a los que se habiliten especial o temporalmente, como una indicación de subsidio de la otra en el caso que no se acogiera. Porque es el mismo tema. Explica qué se entiende por habilitados. Son estas tres indicaciones, presidenta, que habría que... Más o menos lo mismo. Esta, es la misma, o sea, era como en su defecto. Si les parece, ¿las aprobamos por unanimidad? Sí, es que sería la 33 y la 34, porque la indicación del senador García está en la misma línea que la indicación de los senadores Navarro, Arboe y Quintana. Presidenta. Senadora. Presidenta, entiendo que la 33 y la 34, no la 35, porque si no es como redundante. ¿Cuál es la 34? Yo no tengo 34. La misma, Usted es la suya. Ahí mismo. Lo que pasa es que estaba puesta, sí, junta. La más importante de todas. Que el mismo tenor. Claro, y la misma. La propia. Esta. Si les parece, por unanimidad. Se aprueban 5-0 y la 35 la entendemos o retirada o rechazada. Es que es lo mismo. Sí, está el senador Quintana. Retirada. Y con eso queda culminado, presidenta, el artículo 8º. Luego en el artículo 9... Sí, quedó había pendiente. declarado. Luego en el artículo 9, que establece que los recursos se destinen a fines que esta ley considera en la ley de presupuestos, aparte de haber una propuesta, dos propuestas del Ejecutivo, acá hay indicaciones
en este artículo. Uno está referido o tiene por objeto incorporar en el inciso segundo, a continuación del punto final, después de las palabras escénicas, los siguientes: una proporción de los recursos asignados a tal efecto que no podrá ser inferior al 40% de los mismos, según lo termine el Consejo, deberán ser destinados a regiones distintas de la metropolitana. Y finalmente propone incorporar un inciso tercero nuevo a este artículo que señala que tendrá plena aplicación respecto a las contrataciones relacionadas con las adjudicaciones del fondo, lo dispuesto en el capítulo cuarto, que se denomina del contrato de los trabajadores de arte y espectáculos del título segundo del libro primero del Código del Trabajo. Esa es una propuesta que había sido planteada también por los senadores Navarro, Arboe y Quintana, y que el Ejecutivo está recogiendo en esta propuesta de indicación. Vamos por indicación. ¿Senador? Presidenta, García. perdón. Yo, previamente, si usted me permite hacerle una consulta al Ejecutivo respecto del artículo 7, que ya lo votamos. ¿Ya? Lo que pasa es que en el artículo 7 dice que el fondo estará constituido. El artículo 7 es el que crea el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas. Y dice que el fondo estará constituido, letra A, letra B, letra C, las donaciones, herencias, en fin. ¿Esas donaciones están afectas a franquicias tributarias? ¿Son donaciones que están incorporadas a la ley Valdés? ¿Qué tipo de tratamiento? Yo creo que eso es bien importante para la gente, para las agrupaciones que trabajan en esto. Es el tratamiento común y que generalmente se encuentra sometido a la Ley de Donaciones Culturales, que también pasa, digamos, por nuestro ministerio. Y ahí se valora. Que tiene que ver con el funcionamiento, que tiene que ver con... Ya, ustedes lo aprueban en el fondo. Nosotros lo aprobamos. Y eso autoriza la franquicia. A la franquicia. Al uso de la franquicia. Exactamente. Muchas gracias. Y tenemos un comité ahí donde evaluamos caso a caso. Muy bien. Y perdón, Presidenta, ¿y hay hartas donaciones culturales o no? Hay hartas, pero ahora estamos revisando especialmente ese tema. ¿Ustedes nos podrían informar, por ejemplo, las donaciones acogidas a franquicia el año 2017? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Le puedo pedir... le voy a pedir Sí, cómo no. legislativo que se las mande porque las tenemos... Sí. Senador, efectivamente, Presidenta, efectivamente, senador, estamos despachando el informe de las donaciones precisamente de esta comisión, así que próximamente les va a llegar a la comisión, sin perjuicio de lo cual podemos hacerles llegar un ejemplar a cada uno de ustedes sin mayor inconveniente por vía de correo electrónico para que lo tengan a su disposición. Gracias, Presidenta. Perfecto. Se lo agradecemos. Volvemos al artículo 9. Quiero solo recordar en que una buena parte de las indicaciones presentadas decía relación con la distribución de la proporcionalidad que debiera existir. El Ejecutivo recogió la preocupación de la Comisión y propone que una proporción de los recursos asignados a tal efecto no podrá ser inferior al 40% de los mismos según lo determina el Consejo. Deben ser destinadas a regiones distintas de la metropolitana. Eso es lo que recoge. Tenemos la indicación 37. No. La Secretaría la ha declarado inadmisible. Como yo siempre soy la única que apoyo al secretario. No, es inadmisible. Perfecto. Luego, la indicación 38... No sé, Esa la vamos a poner después en votación. La indicación 38 de los senadores Navarro, Arboe y Quintana, como lo señalé hace un momento, la recoge el Ejecutivo en su propuesta que está asignada con número 8, en consecuencia correspondería retirarla y votar la proposición del Ejecutivo. Sí. Perfecto, se retira esta proposición. La 39 y la 40 de los senadores también Navarro, Arboe y Quintana y senadora Proboste también debería ser retirada, entiendo yo, porque se recoge en la propuesta número 7 del Ejecutivo. Sí. Perfecto. En la 6 del Ejecutivo. No, en la 7 del Ejecutivo, en la 7. En consecuencia, ambas proposiciones las va a someter a votación. Así es. ¿Les parece por unanimidad? Senadora. Gracias, presidente. Que
Yo solo quiero hacer un punto acá, porque de pronto esto pasa rápido y no nos damos cuenta que esto es súper relevante lo que estamos acá votando. Y que el Ejecutivo esté recogiendo indicaciones de los parlamentarios en esa línea. Estamos generando de que una parte importante, por ley, de los miembros del Consejo tienen que ser de regiones distintas a la región metropolitana y un 40% de los fondos tienen que ir al menos. Puede ser más. Está bien. Es que es muy relevante. Yo creo que es muy relevante, muy relevante, de que este va a ser un fondo donde por primera vez al menos 40% de los fondos se van a ir a regiones. Y esto es sumamente relevante, súper importante, porque muchas veces los que más postulan son de la región metropolitana y el punto está en que aquí se va a tener que hacer un esfuerzo por levantar iniciativas que vengan de otras regiones. Y esto creo que es un punto súper importante y va a ser un cambio muy relevante en cómo va a funcionar esta ley, y ojalá pudiéramos tener en un futuro lo mismo en otros fondos, porque acá de los fondos que van de asignación directa, sin concurso, la mayoría, de una manera abrumadora, van a instituciones que están en Santiago. Y bueno, y en la región de Valparaíso. Pero vamos a compartir todavía con la región de Valparaíso, senador Latorre, por su intermedio, presidenta, vamos a compartir todavía hasta que la región de Valparaíso alcance a la región metropolitana, y después vamos a decir siempre que sean distintas la región metropolitana y a la región de Valparaíso, pero todavía no, hasta que alcancen a la región metropolitana. Pero creo, presidenta, yo simplemente quería hacer el punto de que nos detengamos, porque este es un tremendo cambio muy relevante, impulsado tanto por senadores de la comisión como también recogido por el Ejecutivo, y yo creo que es importante reconocer eso. Gracias, presidenta. Presidente. Muy bien, senadora. Efectivamente, ministra, como lo señalamos en la primera sesión que tuvo esta comisión con el proyecto de artes escénicas, recordábamos que la composición de los miembros de esta comisión somos todos de regiones, y por lo tanto este iba a ser un punto, y yo también valoro y reconozco la acogida que ha tenido por parte del Ejecutivo. Senador García. Presidenta, junto con valorar las indicaciones que hemos aprobado que fortalecen la participación de las regiones en el ámbito de la cultura, respecto del financiamiento, creo que es muy importante la información que nos van a entregar respecto de las donaciones, porque yo mucho me temo que las donaciones también están concentradas fuertemente en la región metropolitana. Y eso al final termina, la ministra me dice que no. Ojalá que sea, como usted lo dice, ministra, que no sea así, pero esa información es muy útil, porque si nosotros al final tenemos que hay concentración de universidades en la región metropolitana que destinan una porción importante, no sé si importante, pero destinan más recursos que en regiones a la cultura. El Estado, a través del Ministerio de las Culturas, destina más recursos a la región metropolitana. Las donaciones se concentran en la región metropolitana, tenemos un desbalance que es muy injusto, muy enorme y muy injusto. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo entonces que por unanimidad aprobamos este artículo con las indicaciones del Ejecutivo. ¿Si les parece? Aprobado. Luego, presidenta, página 16 del texto comparado, corresponde referirse al artículo 10. Acá el presidente de la República propone reemplazar este artículo 10 por la siguiente redacción. Artículo 10. Estamos en la sala nosotros. ¿Al 10 que propone el Ejecutivo? En votación. ¿Lo leo primero? Sí, pero ya lo leímos. Está súper leído. Bueno. En votación la propuesta El asignada artículo. con número 41 del Ejecutivo. Senador Quintana. En contra. Senador Latorre. En contra. Senador García. A favor, porque yo entiendo lo que hace esta indicación es que establece que todos son concursables y no hay asignación directa. Y el texto aprobado en general por el Senado, cuando menciona cada una, hace distinción entre distintas letras, es porque está estableciendo
que unos sean concursables y otros sean de asignación directa. Por lo tanto, yo voto a favor. Senadora von Behr. A favor. A favor. Presidenta. En contra, porque nuestra opinión atenta contra el principio de igualdad de oportunidades con las otras iniciativas que ya son ley respecto del FONDART, respecto del Fondo de la Música, respecto del Fondo del Libro, respecto del Fondo Audiovisual, y no vemos por qué se tenga que generar un sistema que discrimine a las artes escénicas. En contra. Rechazada entonces la indicación 3.2. La 42, Presidenta, casi en el mismo sentido de la 40, correspondería que es de su autoría, debería de la reiteraría, porque es el tema de que usted había planteado ahí que la distribución fuera descentralizada, se recogió el criterio 40%, en consecuencia usted retiró la 40. Pienso que no sé si va a hacer lo mismo con esta. Sí. Queda retirada la indicación 42. Luego está el artículo 11, que hago presente a los senadores y senadoras de la comisión, que el Ejecutivo entregó un documento, que lo tienen todos, que aparece arriba con una línea verde, que se refiere a un cuadro comparativo del reglamento de los fondos, de FONDART, música, libro y audiovisual, que es la materia que regula el artículo 11 de este proyecto de ley, respecto del cual se han formulado 5 indicaciones, de la 43 a la 47. La primera es la del Ejecutivo y luego las otras 4 son indicaciones de los senadores que, siguiendo el mismo criterio que ha seguido esta comisión en cuanto a la distribución de los recursos, deberían ser declaradas inadmisibles por la presidenta de la comisión. En votación, entonces, la indicación 43 del Ejecutivo. La indicación 43, puesta en votación, senador Quintana. En contra, Presidenta, porque nosotros creemos que esto hay que ser también coherente con otros cuerpos legales como la música y el cine que establece la asignación directa, y además, como se ha dicho, la asignación directa es algo concursable, no es algo arbitrario, ¿no es cierto?, que se asigne de último minuto. Creo que el no contar con esto significaría dejar fuera muchos certámenes internacionales, giras internacionales o de todo tipo, Presidenta. Senador Latorre. Senador García. A favor. Senadora von Behr. A favor. Presidenta. En contra. Queda rechazada la indicación. 3 votos Rechazada. contra 2. Luego, la indicación 44, que he señalado hace un momento, regula el tema de este reglamento. Son indicaciones la 44, la 45, la 46 y la 47. Querían ser declaradas inadmisibles, salvo que la presidenta o la comisión estimen algo diferente. La 44 elimina que el reglamento sea dictado o sea suscrito además por el ministro de Hacienda y lo deja solamente en el Ministerio de las Culturas. La 45 establece que tanto los fondos concursables como la asignación directa podrán considerar presupuestos plurianuales. La 46 de la senadora Proboste señala que no podrán acceder al fondo personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas judicial o administrativamente a raíz del incumplimiento normativa laboral vigente. Y la 47, también de la senadora Proboste, establece que el reglamento deberá estar dictado dentro de los 180 días posteriores a la publicación de esta ley. Y en su elaboración deberán participar las organizaciones más representativas de las artes escénicas a nivel nacional. Sí, esto está muy... Sí. Ya no la hemos discutido todavía. No, esto no. Sí, aquí empezamos lo que no hemos... Este es el reglamento. Lo que pasa es que este proyecto... Una consulta al Ejecutivo. El reglamento del FONDAR, del Fondo de la Música, ¿también se hace conjunto entre Sí, lo que Cultura estamos, y Hacienda? Sí, y estamos, pero estamos perfeccionando los sistemas de evaluación nuestros. Porque necesitamos perfeccionar los sistemas de evaluación y en eso estamos, digamos, durante este año y mejorando también las postulaciones de FONDAR. Sí, ese es el tema por lo cual el Ministerio de Hacienda cobra importancia en esto.
más bien la consulta tenía que ver como este artículo señala que un reglamento dictado por el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, que deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda, la verdad nosotros pensábamos que era mejor dejar circunscrito este reglamento solo al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que fuera dictado. Puede quedar así, digamos, en el Ministerio de Hacienda, pero de todos modos esto pasa, digamos, por Hacienda. DIPRES aprueba los fondos, o sea, en ese sentido no hay mucha diferencia en la realidad. Pero yo creo que no. Estamos buscando la información, pero el reglamento del Fondo del Libro, el reglamento del Fondo Audiovisual, mi pregunta es si es también una cosa es que sea visado, pero la otra es que se elabore de manera cuando se conjunta. Elaboraron, no. Nos parece que es un poco está expansivo siempre de Hacienda, pero estamos revisando el artículo. Si está, si usted me pregunta si está en los anteriores, no está, pero creemos que próximamente que va a estar. Hay que modificar estos fondos, claramente. Pero no está de la misma forma. No está de la misma forma. Ya, eso también estábamos chequeando. Yo voy a mantener mi indicación porque para ser consistente hemos reclamado una política de igualdad de oportunidades de este Consejo respecto de los otros, y en los otros no está la forma en que el reglamento sea dictado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Hacienda. Está solo circunscrito al Ministerio de las Culturas. Entonces, voy a mantener mi indicación. Ahora bien, yo creo que el único aspecto por el cual podría ser favorable que estuviera el Ministerio de Hacienda, sobre todo si queremos, por el tema nos podría ayudar a traer recursos. Es que ese es un tema distinto, porque está bien, es el tema presupuestario, pero el reglamento respecto a los anteriores no está el Ministerio de Hacienda. Perfecto. Pero ya, perfecto, lo vamos a poner en votación. Muchas gracias, ministra. La señora presidenta pone en votación la indicación 44. Senador Quintana. Sí, a favor. Creo que tiene toda razón la presidenta, porque el Ministerio de Hacienda lo que hace es fijar los márgenes, visa el gasto, pero no se involucra más allá en los reglamentos. Voto a favor. Senador Latorre. A favor. Senador García. En contra. Soy miembro de la Comisión de Hacienda. Senadora Fonbear. Secretario, yo creo que son dos cosas distintas cuando nosotros estamos hablando de asignación de fondos, o sea, de cantidad de plata. Eso obviamente depende del Ministerio de Hacienda. Pero el cómo esos fondos se asignan luego, eso tiene que estar hecho por el ministerio que es el experto en el tema. Y eso es distinto a la cantidad de plata que se le pone al fondo. Entonces, yo en ese sentido creo que el Ministerio de Hacienda tiene que decir cuántos son los fondos que el Estado puede entregar, pero no puede estar en cada uno de los ministerios definiendo cómo esos fondos luego se asignan. Yo creo que aquí lo importante es que las personas que saben de cultura sean los que finalmente vean cuál es el mejor mecanismo para la asignación específica de estos fondos, y por lo tanto sean los que redacten el reglamento. Gracias, secretario. En ese sentido, apoyo la indicación. Vota a favor. Presidenta. A favor. Queda entonces aprobada la indicación 4-1. La indicación 45 de los senadores Navarro, Arbó y Quintana plantean que tanto los fondos concursables como las asignaciones directas puedan considerar presupuestos plurianuales por periodo de hasta 3 años renovables con cargo a presupuestos de años posteriores. La Secretaría entiende que es inadmisible, pero la presidenta debe hacer la declaración. Sí. Senador Quintana, le ofrezco la palabra. Sí, sería bueno que el Ejecutivo pudiera estudiar este tema justamente cuando, en el caso que se abra, ¿no es cierto?, un nuevo plazo para presentar indicaciones. Sí, ministra. El senador Quintana lo hace en el sentido que reconoce que una indicación es que es muy importante, una atribución exclusiva del Ejecutivo. Es muy importante el tema de él porque creo, sobre todo en cultura, los proyectos necesitan tener espaldas y tiempo para poder
salir adelante. Es un tema en cultura que estamos viendo a todo nivel. Cuando son proyectos anuales es muy difícil que alguna empresa o algún grupo de actores o algún grupo de teatro pueda llevar adelante un programa. Por eso tiene un punto, pero hay que verlo desde otra parte. Y estamos trabajando en eso porque creemos que va a ser un cambio sustancial en la cultura y en lo que el aporte a la cultura. Yo creo que eso es muy, muy importante porque el senador Quintana en su indicación también recoge un sentir muy generalizado de los cultores de estas artes escénicas que fue debatido, planteado en esta comisión. Así que le agradecemos, ministra, y entiendo se da por retirada la indicación. Perfecto. Luego la indicación 46 de la senadora Proboste señala una prohibición para acceder al fondo para las personas naturales o jurídicos que hayan sido condenadas judicial o administrativamente a raíz de incumplimientos a la normativa laboral vigente. Esto es consistente además con otras normas que hemos aprobado en este Parlamento. Presidenta. Sí, senador García. Presidenta, yo por supuesto estoy de acuerdo con la norma. Sin embargo, preguntar, porque a mí me parece que hay una norma de carácter general que impide que quienes hayan tenido alguna sanción por incumplimiento laboral puedan acceder a fondos públicos. Hay una norma como más de carácter general. A ver, yo conozco, por ejemplo, hogares de adultos mayores que por incumplimiento de la ley laboral han perdido subvenciones. A mí se me ocurre que está en la ley laboral, ¿no? Administrativamente está la Dirección del Trabajo y judicialmente los tribunales laborales, pero creo que es necesario nosotros presentamos la indicación porque... No tengo inconveniente, sí. Si les parece, ¿aclaramos por unanimidad? Sí. Aprobado. Y luego la indicación 47 establece el reglamento debe ser dictado dentro de un determinado plazo, 180 días después de publicar la ley, y también establece la obligación de que en la elaboración participen las organizaciones más representativas de las artes escénicas a nivel nacional. Esta indicación no tiene nada de novedosa. Nosotros ya la hemos aprobado en otros cuerpos legales, como por ejemplo todo lo que está referido a las leyes de incentivo, al retiro, también a leyes como el Fondo de Sustentabilidad al Precio del Cobre. Hemos dejado que la elaboración de los reglamentos considere la participación de las organizaciones más relevantes. Yo tengo una duda a la Secretaría, más bien no de fondo, sino de forma, si esto debiera ir acá o debiera ser parte del transitorio. Yo me inclino más por lo segundo, creo que... Presidenta, si me permite... ¿Sí? Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, en la propuesta de indicaciones nosotros estamos proponiendo, haga la redundancia, que se incorpore una norma en términos similares en el transitorio. Gracias, Presidenta. Así lo que ha señalado el Ejecutivo, ellos proponen en una propuesta modificatoria del artículo 4º transitorio incorporar precisamente lo que está proponiendo la indicación de la senadora Proboste en la indicación 47 y que también proponen los senadores Navarro, Arboe y Quintana en la indicación 60 y el Ejecutivo, que es en consecuencia el plazo para la dictación de este reglamento, una vez aprobada, una vez publicada la ley. Y la diferencia del Ejecutivo es que plantea que en la elaboración se escuche la opinión del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y en la propuesta de la senadora Proboste y en la propuesta de los senadores Quintana, Navarro y Arboe, como señalado, también propone, al igual que la senadora Proboste, que sean las organizaciones de la sociedad civil o de las artes escénicas más representativas. Ahí hay un cambio entre el Ejecutivo y los senadores en cuanto a quién será el escuchado, si es el Consejo Nacional de las Culturas o las organizaciones de artes escénicas más representativas. Y eso quizás será un tema que habrá que definir en la disposición transitoria
número 4, que sería el criterio de la comisión de colocar esto en esa parte del texto. Sí, a mí me parece bien la propuesta de la Secretaría, solo hacer una consulta al Ejecutivo, porque este proyecto de ley considera varios reglamentos, ¿eh? No es solo la reglamentación del fondo, está también la reglamentación de cómo se define el Consejo, cómo opera, y por lo tanto el principio de la participación de las organizaciones en esto es relevante, porque cuando en la indicación respecto del Consejo lo refieren a la ley 20.500, la verdad en eso se distancia de lo que nosotros entendemos como parte activa de la colaboración en la elaboración de estos reglamentos. No sé si el Ejecutivo quiere pronunciarse al respecto. Los reglamentos, en vez del reglamento de la presente ley, deberán dictarse en el plazo de 180 días. Tendríamos los reglamentos de la presente ley. Y eso es en términos de forma. ¿Y quiénes serían los que participan? Tendríamos que todas las asociaciones que están incluidas en el Consejo Nacional de la Cultura. No sé si pudieran escuchar. Porque el Ejecutivo lo que plantea es que sería en su indicación del transitorio incorporaría el tema de los reglamentos, no el reglamento, los reglamentos. Y respecto de las organizaciones, serían todas aquellas que tienen participación en el Consejo Nacional de la Cultura. Claro, no serían vinculantes. Pero es que el Consejo es el que dicta las políticas de acuerdo también a a la representatividad que ellos tienen. Yo creo que la forma más clara. ¿Cuál es? Si les parece, entonces, lo que el Ejecutivo plantea como una modificación a su indicación al artículo 4 transitorio, en lugar de que diga el reglamento, diría los reglamentos de la presente ley deberán dictarse en el plazo de 180 días, contado desde su publicación, y para su elaboración se escuchará a todas las organizaciones que forman parte del Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. ¿Parece? Sí. Yo creo que si es que hay algún ministerio que tiene una orgánica distinta a otros, es el Ministerio de la Cultura y las Artes. Y creo que es súper relevante de que estos consejos que tenemos dentro del ministerio les asignemos efectivamente la relevancia que tienen y les reconozcamos representatividad respecto a las definiciones que se toman en políticas culturales, porque de otra manera les quitamos fuerza. Yo creo que no debemos quitarles fuerza, sino que al revés debemos fortalecerlo, porque de esa manera generamos políticas públicas que estén trabajadas de manera consensuada. Entonces, en ese sentido, creo que hay que no quitarle fuerza, sino que darle más fuerza a la orgánica tan particular que tiene el Ministerio de la Cultura y de las Artes. Y del Patrimonio. Sí. ¿Sí se parece la palabra, senador Quintana? En la misma línea que plantea la senadora von Baer, creo que la manera de darle más fuerza, ¿no es cierto?, a esa orgánica y a la participación de estas instituciones es justamente no delimitándola a la ley 20.500, que es deliberante, pero no es vinculante. Entonces, si queremos realmente darle peso a estas organizaciones, a lo que ellos planteen, podría estudiarlo, señora ministra, y
y traer una propuesta Sí, en la línea que plantea la senadora von Baer. sí, si me permiten, está bien. Sí, lo que pasa es que este ministerio tiene muchos consejos y lo que hay que hacer ahora es que estos consejos empiecen a operar de acuerdo a la estructura. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos en la implementación del ministerio, o sea, que realmente cumplan con el objetivo que han sido creados. Entonces, yo creo que es importante que trabajemos en esto y veamos realmente cómo funciona. El Consejo se va a estar creando ahora nuevamente con nuevos componentes y van a tener que buscar su ámbito de acción ahora que se transformó el ministerio. Y yo creo que aquí va a ser importante lo que se puede decir. Ahora bien, igual podemos pensar cómo hacerle una vinculación más estable y permanente con el fondo. Entonces, entendemos que la indicación, senador, perdón. No. Quedaría de la siguiente forma, para reemplazar el artículo 4 transitorio por uno nuevo en el siguiente tenor. Los reglamentos de la presente ley deberán dictarse en un plazo de 180 días contados desde su publicación y para su elaboración se escuchará a todas las organizaciones de las artes escénicas que forman parte del Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Ahí sí. Sí, si les parece, con esa, sí. ¿Les parece, senador García? A mí me gusta el texto que ha presentado el Ejecutivo, que se escuchará la opinión del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque es algo que está establecido por ley. No logro entender la diferencia que habría con el texto que se está sugiriendo. A ver, ¿eso lo hace más amplio todavía? Porque yo quiero recordar que la potestad reglamentaria es una potestad del Ejecutivo, entonces yo sería cuidadoso en abrirnos mucho más respecto de la participación, porque si alguna organización, porque no se enteró, porque en fin, no participa, ¿eso va a invalidar el reglamento? Me preocupa. A mí me gusta cómo está planteado, creo que es súper concreto. Ya, entonces lo vamos a colocar en votación porque como a nosotros nos gusta la nueva indicación, que es más clara en sentido de que son los reglamentos, todos los que tienen que ser dictados en este plazo de 180 días contado de su publicación y nos parece también más adecuado que se escuche a todas las organizaciones de las artes escénicas que forman parte del Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Entonces, vamos a poner en votación la propuesta del Ejecutivo con estas indicaciones. Entendemos que... Presidente. Es que yo, perdón, pero no veo la diferencia. Porque yo entiendo que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes está conformado por organizaciones. Y esas organizaciones son todas las que van a ser escuchadas. O sea, siento que es un poquitito lo mismo. No sé si el Ejecutivo ve alguna diferencia. Entiendo la preocupación del senador García, pero es que no veo la diferencia. Creo que es básicamente lo mismo. Presidenta, con su... Que la indicación original, la que le gustó más al senador García, es el reglamento. Entonces, como No, la opinión. Es solamente el Consejo. La opinión del Consejo. Solo el Consejo. El Consejo. No veo la diferencia entre... Presidenta, para ser más específica, no veo la diferencia entre escuchar a todas las organizaciones que formen parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Patrimonio con escuchar a la opinión del Consejo Nacional de la Cultura. Siento que es lo mismo. Vamos a prorrogar por 15 minutos. Gracias, presidente. Sí, ya... ya, pero escuchemos y pongamos esta en votación para que usted pueda manifestar su opinión. Ejecutivo. Presidenta, gracias por la autorización de la ministra y por su conducto brevemente. Efectivamente, la indicación que traemos el día de hoy es mucho más institucional desde el punto de vista que hace presente la opinión de este órgano legalmente constituido y eventualmente, si solamente se refiriera a organizaciones representativas de las artes escénicas que están al interior del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, podría verse menos representada la opinión de este órgano legalmente creado. Por lo tanto, orgánicamente es mejor que participe el Consejo, que se escuche la opinión del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por ser una cuestión más institucional desde el punto de vista de su construcción. Gracias, presidenta.
Muchas gracias. Entonces vamos a colocar en votación la redacción que con estas modificaciones que hemos señalado y que ha tomado debida nota la Secretaría. Perfecto. Y también, en consecuencia, se ponen en votación que están relacionadas las indicaciones 47 y 60. No, es que los otros son al mismo tema. Bueno, está bien. Es que después de esto yo voy a retirar la 47. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, la del Ejecutivo. La del Ejecutivo, entonces, la Presidenta pone en votación la indicación a la propuesta del Ejecutivo, que tiene que ser plasmada en una indicación, como se ha mencionado varias veces, con la redacción que se ha dado lectura. Senador Quintana. Presidenta, perdón, ¿nos pueden leer lo que vamos a votar, por favor? ¿Doy lectura, Presidenta? Sí, por favor, porque estamos medio... ¿Doy lectura, Presidenta, a la propuesta? Sí, o sea, si quiere, dé lectura a la propuesta. A ver, sería para reemplazar el artículo 4º transitorio del proyecto de ley. El artículo 4º transitorio, perdón, para agregar un nuevo artículo 5º transitorio sería. Un nuevo artículo... Para reemplazar un artículo 4 transitorio nuevo. No, porque el cuarto se refiere a otro tema. Ya. Yo creo que tendría que ser un 5º transitorio. Bueno, ahí vemos cómo es un tema relevante, pero sería lo siguiente. El artículo sería el siguiente. Los reglamentos de la presente ley deberán dictarse en el plazo de 180 días contado desde su publicación, y para su elaboración se escuchará la opinión de todas las organizaciones de las artes escénicas que forman parte del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Todas las organizaciones de las artes escénicas. Pero si estos son de las artes escénicas. ¿Sí? Parece que ahí hay una diferencia. Presidenta, muchas gracias. Efectivamente, la propuesta del Ejecutivo va en la línea de escuchar la opinión del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es más omnicomprensivo. No se podría escuchar para la elaboración del reglamento el Consejo de las Artes Escénicas porque no está constituido ni a otro de los consejos que tienen que ver con otras líneas dentro de la actividad cultural y artística. Porque eventualmente, si solamente se refiere a los que representan a las artes escénicas dentro del Consejo, podría haber solo una persona representativa en el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por lo tanto, institucionalmente y legalmente es mejor, desde nuestro punto de vista, la incorporación de ese órgano colegial. Del Consejo. Sí. Ah, ¿tú querías estar también? Y eso es lo que no tiene que estar. Si no te quedaría una sola persona que pueda opinar, o dos, Espérate, no te entiendo. versus los 17. Sí. Y ellos estaban proponiendo que se escuchara a ese consejo. ¿Qué quieres tú? Yo quiero que sea las organizaciones de las artes escénicas, no las organizaciones de las Ya, eso sí, ya te entendí. Cuando no, del Ejecutivo, porque el Ejecutivo, y que es la que al senador García dice que le gusta más, que solo que se escucha el Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. En el Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio no está constituida la gente de las artes escénicas. Por lo tanto, este reglamento sería escuchando a la gente del teatro, a la gente de la música, a la gente del libro, y por lo tanto se pierde el sentido de la pertinencia. Por eso que nos parece mejor la propuesta del Ejecutivo, esta nueva redacción, en donde dice que los reglamentos de la presente ley deberán dictarse en el plazo, bla, 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 y en su elaboración se escuchará a las organizaciones de las artes escénicas que forman parte de este proyecto de ley, o que forman parte de este cuerpo legal. Porque al incluir al Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, estamos incluyendo a la gente del libro. Entonces, si los titiriteros, pensando pues cuando ya estén incluidos, ¿por qué van a opinar de lo que se reglamente en el fondo del libro? Corresponde a ese sector, no al otro. Entonces, nos parece que es una complicación dejar circunscrito solo al Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. ¿Senadora? Sí, lo vamos a dejar pendiente. Sí, yo iba a sugerir lo mismo, que lo dejemos pendiente, porque
Lo que pasa es que esta ley se hizo escuchando, como la ministra dijo al principio de la sesión, a muchas organizaciones que han trabajado mucho en este proyecto. Sí. Y la preocupación acá es que esas personas que fueron escuchadas para elaborar este proyecto sean escuchadas también en la elaboración del reglamento. Y yo creo que eso creo que habría que recogerlo de manera de que no nos suceda de que en el reglamento no sea reconocido como un buen instrumento por todas las organizaciones que trabajaron en la elaboración de la ley. Por su intermedio, Presidenta, me parece muy atingente, aunque en la formación del Consejo también hay personas que representan las artes escénicas, hay premios nacionales, entonces hay mucha gente que va a estar, que está abogando por esto. Ahora bien, va a ser disímil a lo que hemos tratado de que sea con respecto a los otros fondos. Los otros fondos escuchan a lo que dice el Consejo y los participantes del Consejo. Entonces hemos hecho un esfuerzo para que las leyes sean se entiende. Si el punto está en que aquí hay un grupo de personas, un grupo de agrupaciones que fue parte de la mesa para la elaboración de esta ley. Ese grupo de organizaciones sería bueno que sea también parte de la elaboración del reglamento. Ese es el punto. Porque aquí hay muchos que no son parte hoy día de la orgánica cultural, por eso estamos discutiendo este proyecto de ley. Entonces, en ese sentido, sería muy positivo de recoger esa multiplicidad de actores que no está hoy día en la orgánica, pero que sí ha sido escuchada tanto por el gobierno pasado como por este gobierno para la elaboración de esta ley. Me parece, estoy de acuerdo. Lo único que hago la salvedad es que lo mismo adolece en los otros fondos. Pero hagámoslo mejor. Ministra, por eso la indicación nuestra, la 47, establecía el tiempo, decía el reglamento deberá ser dictado dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la presente ley y en su elaboración deberán participar las organizaciones más representativas de las artes escénicas. Y ahí podemos agregar que fueron parte de la mesa de trabajo de la elaboración de esta iniciativa. Entonces, yo podría retirar la indicación 47 para poder dejar en esta sesión ya finiquitado hasta el artículo 11, pero solo lo hago en el entendido en que ustedes recojan en el cuarto transitorio el que son las organizaciones de las artes escénicas las que van a participar en la elaboración de este reglamento y no dejarlo remitido al Consejo. Que va en la línea de lo que había planteado el senador Quintana y la senadora von Baer. Sí, y además que no tenemos ni consejo. Si les parece, ya. Entonces yo retiro mi indicación y quedamos hasta el artículo 11 en con los pendientes que fueron por todos conocidos. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta y el miércoles 1 nos vemos, ojalá, con informe financiero nuevo. Ya, senadora, ¿y el tema de los premios, eso? Todavía no, quedamos hasta aquí nomás, lo vemos en lo que viene. En esta opinión, en este momento. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.